Mi hermana vino a vivir con nosotros después de su divorcio y al principio parecía temporal, pero poco a poco empezó a meterse en todo hasta que mi esposa se alejó completamente de mí. Mi hermana se mudó con nosotros hace 9 meses. Venía de un divorcio bastante feo. Ella y su ex marido estaban juntos desde la universidad, pero las cosas se fueron al carajo cuando él la engañó con alguien del trabajo. Ella no tenía a dónde ir. Mamá y papá viven en Florida y no tienen espacio para nadie más. Así que mi esposa y yo dijimos que podía quedarse con nosotros hasta que se estabilizara. Lo dijimos sin pensarlo mucho. Mi hermana y yo nunca fuimos exactamente cercanos, pero tampoco nos llevábamos mal. Lo típico. Peleas de chicos, después cada uno siguió su camino. Pero siempre pensé que había algo, no sé, como si no le agradara del todo quién soy o cómo me va. Nunca lo dijo, pero se notaba. Como que se tragaba comentarios. Pero bueno, uno no piensa que eso vaya a importar cuando alguien está destrozado y necesita ayuda. La primera semana fue todo normal. Ella dormía en el cuarto de invitados, ayudaba con la cocina, jugaba con nuestros hijos. Mis hijos la adoran, especialmente el menor. Y mi esposa siempre ha sido muy comprensiva. Es de las que ponen a los demás antes que a ella. Nunca se quejó cuando mi hermana se quedaba despierta viendo tele en el living, ni cuando empezó a usar nuestra lavadora todos los días, ni cuando llenaba la heladera con cosas suyas. Yo tampoco lo vi como un problema al principio. Pensé que estaba bien, que era temporal. Lo dije muchas veces, es temporal. Está saliendo de algo duro. Pero después de unas semanas, empecé a darme cuenta de cosas que me hacían ruido. Cosas pequeñas primero. Mi hermana hacía comentarios raros cuando estábamos todos juntos, como, wow, todavía cocinan juntos, qué parejita perfecta, con ese tono pasivo-agresivo. O, debe ser lindo tener un marido que llega temprano, como si estuviera diciendo algo más. A veces mi esposa respondía con una sonrisa incómoda. Yo también lo dejaba pasar. Pensé que era el dolor hablando, o el resentimiento, pero con el tiempo, los comentarios se hicieron más constantes, más dirigidos, más personales. Un día, estábamos cenando los tres, los chicos ya se habían ido a dormir. Yo contaba algo del trabajo, una reunión que había salido bien, y mi hermana dijo, siempre tenés suerte con tus cosas, ¿no? Lo dijo con una risa, pero sin risa en los ojos. Mi esposa le preguntó qué quería decir con eso, y mi hermana simplemente se encogió de hombro. Nada, cosas mías, dijo. Yo no dije nada, pero esa noche no pude dormir bien. Pasaron 2 meses, y ya no era solo eso, era que ella estaba en todos lados. Si mi esposa y yo queríamos ver una serie, ella se unía sin preguntar. Si salíamos a pasear con los chicos, ella decía me viene bien el aire y se metía en el plan. Nunca podíamos estar solos. A veces yo llegaba del trabajo y las veía a las 2 tomando café en la cocina, calladas, como si hubieran estado hablando de mí y justo cortaron. Otras veces mi esposa me decía cosas que solo podían haber salido de mi hermana, frases exactas, ideas sobre cómo yo debería bajarle el ritmo al trabajo o pasar más tiempo escuchando. Cosas que, claro, tienen sentido en general, pero que sonaban prestadas. No eran de mi esposa. No con esas palabras. Una noche discutimos fuerte. Mi esposa y yo, digo. Fue después de que me atrasé 1 hora en una cena familiar porque un cliente me llamó. Cuando llegué, mi esposa estaba seria. Me dijo que parecía que ya no me importaba la familia, que estaba siempre en otra parte. Le pregunté si en serio pensaba eso o si alguien se lo había metido en la cabeza. No me respondió, pero se fue a dormir sin hablarme. Fue la primera vez en mucho tiempo que no nos dijimos nada antes de dormir. Lo más raro empezó después. Un día entré a casa más temprano. No dije nada porque quería sorprender a los chicos. Cuando abrí la puerta, escuché a mi hermana hablando con alguien en la cocina. Estaba al teléfono. No sé con quién hablaba, pero dijo algo como, no, ella no lo ve. Está demasiado acostumbrada a su vida perfecta. Pero no va a durar. No mencionó nombres, pero el tono era claro. Estaba hablando de mi esposa, de nosotros. No entré. Me quedé un rato en la entrada, sin moverme. Después hice ruido a propósito y entré como si nada. Ella cortó la llamada rápido. Me saludó como siempre. Yo no dije nada. Pero algo me quedó retumbando. Esa noche me costó mirar a mi esposa a los ojos, porque empecé a pensar cosas feas. Pensé si mi hermana no estaría metiendo más cosas en su cabeza. Si tal vez estaba aprovechándose del momento para arruinar lo que yo tenía. O peor, si tal vez siempre había querido hacerlo. A la 3ª o 4ª vez que soñás que tu hermana está hablando mal de vos con tu propia esposa, empezás a pensar que tal vez no es solo tu cabeza jugando contigo. Yo empecé a fijarme en todo. En cómo mi esposa reaccionaba cuando hablábamos de cosas íntimas, en cómo se alejaba un poco cuando yo intentaba abrazarla. No era rechazo directo, pero sí se notaba un freno. Un gesto raro, como si algo se hubiera roto en su forma de responderme. Antes, cuando yo decía algo estúpido, ella se reía. Ahora, solo me miraba de reojo. Y en más de una conversación, me tiraba cosas que solo podía haber escuchado de otra persona. Tenés esa costumbre de querer tener la razón siempre, me dijo un sábado mientras hacíamos las compras. Esa no es su frase. Nunca lo fue.
Esa es la forma exacta en la que mi hermana solía pelear conmigo cuando vivíamos en la casa de nuestros padres. El quiebre más claro fue en un almuerzo con amigo. Era el cumpleaños de uno de ellos, y mi esposa había organizado algo sencillo en casa. Comida al aire libre, niños corriendo, gente que se quiere. Hasta ahí todo bien. Pero en un momento mi hermana se sentó justo entre nosotros dos. No es una exageración. No había necesidad. Había espacio. Pero ella se metió en el medio. Y durante toda la comida, se dedicó a interrumpirme cada vez que hablaba. Cada vez. Como si necesitara corregirme o mostrar que sabía más. Mis amigos lo notaron. Uno incluso me hizo una seña desde la otra punta de la mesa como diciendo, ¿qué le pasa? Yo traté de disimular, de no hacer una escena. Pero por dentro estaba que hervía. Después de ese almuerzo, le hablé a mi esposa. Le dije que me sentía desplazado en mi propia casa. Que mi hermana estaba yendo demasiado lejos. Que estaba interfiriendo. Ella me dijo que estaba exagerando. Que solo estaba sensible porque andaba estresado con el trabajo. Le pregunté si no le parecía raro todo lo que estaba pasando. Me dijo que no. Que mi hermana estaba pasando por un momento difícil y que debía sentir que tenía un lugar donde estar. Yo le dije que lo entendía, pero que ese lugar no tenía por qué ser entre ella y yo. Se ofendió. Me dijo que estaba siendo cruel, que me estaba volviendo paranoico, y que si no confiaba en ella, entonces había algo más grave. Ahí se acabó la charla. Dormimos en silencio de nuevo. No la toqué. No me habló. Pasaron los días, y las cosas empeoraron. Una noche, después de que acostamos a los chicos, salí al patio para fumarme un cigarro. Volví y las encontré hablando en voz baja en la cocina. Mi esposa con los brazos cruzados, mi hermana sentada en la mesa con esa cara de falsa preocupación que conozco desde que soy chico. Cuando entré, se callaron. No fue disimulado. No fue sutil. Se callaron como si yo fuera el intruso. Mi esposa ni me miró. Se fue directo al cuarto. Me acerqué a mi hermana y le pregunté de qué estaban hablando. Me dijo nada importante y se levantó como si no tuviera ganas de seguir en el mismo lugar que yo. Esa noche me acosté con una sensación rara en el pecho, como si hubiera una guerra fría dentro de mi casa y yo fuera el único que no tenía armas. Empecé a revisar mensajes. No con intención de espiar, pero sí con necesidad de entender. No encontré nada raro en el teléfono de mi esposa, tampoco en su laptop. Todo limpio, todo correcto. Pero igual había algo que no se ve en pantallas, una distancia invisible, una forma de no mirarme a los ojos por más de 5 segundos. Mi hermana, en cambio, estaba más cómoda que nunca. Usaba mi ropa a veces, tomaba de mis cervezas sin preguntar. Se metía en los juegos con los chicos como si fuera la madre. Yo no decía nada porque no quería armar quilombo frente a ellos, pero por dentro estaba podrido. Un día, encontré a mi hijo mayor dibujando en el living. Le pregunté qué hacía y me mostró un dibujo donde estaba él, su mamá, y su otra mamá. Le pregunté quién era esa otra mamá. Me dijo que era la tía, que ahora también era como una mamá porque estaba siempre con ello. Me reí nervioso, pero no fue gracioso. Fue una patada en el estómago, porque aunque es solo un nene, dice lo que ve. Y lo que estaba viendo era que la tía ya no era una visita, era parte del centro de todo. Empecé a pasar menos tiempo en casa, me quedaba más en el trabajo, daba vueltas con el auto, a veces me iba a un bar solo, a pensar. Me daba miedo llegar a mi casa, miedo real, no de que me pase algo físico, sino de lo que me estaba esperando emocionalmente. Silencios, miradas torcidas, la sensación de que algo se me estaba escapando de las manos y no tenía idea de cómo frenarlo. Pensé muchas veces en enfrentar a mi hermana, sentarla y decirle, ¿qué carajo estás haciendo? Pero siempre me frenaba, porque si lo hacía, ella iba a negar todo, y yo iba a quedar como el loco, como el inseguro. Ya me había pasado antes, cuando éramos chicos. Yo decía algo y todos pensaban que estaba exagerando. Ella siempre fue buena manipulando situaciones, mostrando una cara frente a los demás y otra muy distinta en privado. Y ahora, en mi propia casa, estaba haciendo lo mismo. No sé cuándo fue exactamente que dejé de sentirme parte de mi familia, pero pasó. Un día entré a mi casa y me di cuenta de que ya no era mi refugio. Era un lugar donde se cocinaba algo que no entendía y donde yo era un estorbo. Lo peor llegó un viernes a la noche. Ya venía mal, pero esa noche fue otra cosa. Yo llegué tarde del trabajo. Había avisado por mensaje, nada raro. Cuando entré, los chicos ya estaban dormidos. Fui directo al cuarto esperando ver a mi esposa, pero estaba vacío. No escuchaba ruido en ningún lado, hasta que me acerqué al living y ahí estaban. Las dos, mi esposa y mi hermana, sentadas en el sillón, tomando vino, hablando como si yo no existiera. Y no sé cómo explicar esto sin que suene exagerado, pero fue como ver una escena armada, como si hubiera entrado en una versión alternativa de mi vida donde yo ya no era parte de la ecuación. Me vieron y no se movieron. Mi hermana sonrió, dijo hola, como si nada, como si yo fuera un vecino que vino a devolver algo. Mi esposa solo dijo, llegaste tarde. Nada más. ¿No cómo te fue? No, todo bien. Solo eso. Me senté en la otra punta del sillón. Nadie me ofreció vino. Nadie dijo nada más. Me levanté y me fui a la cocina, y me quedé ahí parado unos minutos, mirando la pared. Cuando volví, mi hermana ya se había ido a su cuarto, y mi esposa estaba en el baño. Me metí en la cama sin decir palabra. Esa noche soñé que entraba a mi casa y todo estaba vacío. No había nadie.
Ni muebles, ni fotos, ni voces, solo las paredes. Me desperté empapado en sudor. Al día siguiente no aguanté más. Me senté con mi esposa en la cocina. Los chicos estaban en la casa de unos amigos. Le dije todo. Que me sentía fuera de mi propia familia. Que mi hermana estaba invadiendo cada espacio. Que no aguantaba más. Que necesitaba que se fuera. Ella no se enojó. No discutió. Simplemente bajó la mirada y dijo, no me había dado cuenta de que te sentías así. Le pregunté si ella también sentía que las cosas entre nosotros cambiaron. Me dijo que sí. Que últimamente estaba confundida, que no sabía si era por todo lo que había pasado con su trabajo, o por mi distancia, o por la presencia constante de mi hermana, o por una mezcla de todo. Le pregunté si me seguía amando. Me miró, y después de unos segundos, dijo, no lo sé. Ese no lo sé me pegó más que un no. Porque mostraba que algo se había erosionado tanto, que ya ni siquiera tenía forma de responder con certeza. No le grité. No me levanté. Solo me quedé ahí, tragando saliva y tratando de no romperme. Esa noche dormimos en la misma cama, pero a kilómetros de distancia. A los pocos días, me crucé con uno de los padres del colegio de mis hijos. Me preguntó si estaba todo bien en casa. Le dije que sí, sin pensar. Él hizo una pausa, y me dijo que mi hermana le había dicho algunas cosas raras sobre mí en una reunión casual entre padres, que insinuaba que yo era un trabajólico, que dejaba a mi esposa sola con todo, que nunca estaba. Nada concreto, pero sí suficiente para armar un perfil. Le pregunté si mi esposa había estado en esa reunión. Me dijo que sí. Y que no dijo nada. Solo escuchó. Ahí entendí que la cosa no era solo puertas adentro. Mi hermana estaba hablando afuera también, pintando una versión de mí que yo no reconocía. Una versión conveniente para ella. Esa noche la enfrenté. Esperé a que los chicos se durmieran. Fui al cuarto de invitados y le dije, sin rodeos, que ya no podía seguir viviendo con nosotros, que era momento de que se fuera. Ella no se sorprendió. Me miró fijo, sin pestañear. Sabía que ibas a decir esto, dijo. Le pregunté si había estado diciendo cosas sobre mí a otra gente. Me dijo que solo la verdad. Que si no me gustaba, era problema mío. Le dije que se tenía que ir en una semana. Me dijo que no era tan fácil, que no tenía a dónde ir. Le dije que podía ir a la casa de nuestros padres, que ellos se arreglarían. Me respondió, ellos tampoco te aguantan tanto como crees. Esa frase me hizo apretar los puños, no porque me importara si era verdad, sino porque me di cuenta que estaba buscando hacerme explotar. No le di el gusto, solo le dije, una semana, no más. Después de eso, mi esposa y yo no hablamos del tema por varios días. Ella estaba rara, tensa, como si estuviera en medio de una batalla interna. Yo también. Me sentía dividido. Parte de mí todavía quería que todo volviera a ser como antes, pero la otra parte ya no confiaba. No solo en mi hermana, sino en lo que quedaba entre mi esposa y yo. Porque por más que ella no dijera nada directamente, su silencio durante todo ese tiempo pesaba más que cualquier frase. La semana pasó. Mi hermana empacó sus cosas sin apuro, como si no tuviera apuro en irse porque sabía que había dejado su huella. Y el último día, cuando cerró la puerta del cuarto, me miró y me dijo, te dejo tu vida perfecta, a ver cuánto dura sin que se te caiga encima. Después de que mi hermana se fue, la casa se sintió extrañamente silenciosa. No era el silencio tranquilo que uno busca después de una semana agitada, era ese otro tipo de silencio, tenso, incómodo, como si todavía hubiera algo rondando en el aire, aunque ya no estuviera físicamente presente. Yo pensé, honestamente, que una vez que ella saliera, todo iba a mejorar, que mi esposa iba a volver a ser la misma, que íbamos a poder hablar con calma, dormir abrazados como antes, pero no pasó eso. No pasó nada, en realidad. Solo seguimos flotando en una rutina rara donde no había peleas, pero tampoco había conexión. Ella estaba más callada que nunca, hacía lo suyo, con los chicos, con la casa, con su trabajo. Todo igual, pero sin mí. Yo podía estar en la misma habitación y era como si no estuviera. A veces me hablaba, claro, cosas básicas, prácticas, podés llevar al nene mañana, pagaste la luz, ese tipo de cosas. Pero no había más, ni una palabra fuera de lo necesario, ni una mirada que durara más de 2 segundos, y yo tampoco sabía cómo romper eso. Intenté un par de veces, cociné, le propuse salir a caminar, mirar una película, algo. Me dijo que no podía, que estaba cansada, que tenía cosas. Y no insistí, porque no quería que se sintiera obligada. Pero cada no se sentía como un pequeño cierre más, como una llave girando en una puerta que antes estaba abierta. Los chicos, por suerte, no parecían afectados. O eso creía yo. Jugaban, iban a la escuela, hacían sus cosas. Pero un día, el más grande me preguntó por qué mamá y papá ya no se reían juntos. No supe qué responder. Le dije algo suave, algo que no era mentira, pero tampoco era verdad. Algo tipo estamos un poco cansados estos días. Me dijo, ok, y siguió con sus cosas. Pero me quedó en la cabeza, si un nene de 8 años podía notarlo, entonces no era solo una impresión mía. Ahí fue cuando empecé a pensar en cosas que nunca pensé antes. En si todo esto tenía arreglo. En si habíamos dejado pasar demasiado. En si lo que rompió mi hermana era solo la excusa que necesitábamos para darnos cuenta de que ya no estábamos bien. Me dolía pensarlo, porque yo la quería. Todavía la quiero. Pero querer no siempre alcanza. A veces uno quiere a alguien que ya no está ahí. Que sigue en el cuerpo, pero ya no es la misma persona.
Un día, sin planearlo, le pregunté si todavía me amaba. Estábamos en la cocina, cada uno haciendo lo suyo, y simplemente lo solté. No grité, no lloré, solo lo dije. Ella se quedó quieta unos segundos, después suspiró. No lo sé, dijo otra vez, igual que la vez anterior. Y eso fue suficiente. Esa noche dormí en el sillón, no por pelea, solo porque no podía estar al lado de alguien que no sabía si me amaba. Y sí, fue una estupidez, porque dormir lejos no arregla nada, pero lo hice igual. Necesitaba espacio, no físico, sino mental. Necesitaba pensar sin tenerla al lado haciéndome sentir invisible. Después de eso, empezamos a hablar un poco más. No conversaciones profundas, pero sí pequeñas charlas. De cómo estábamos, de los chicos, de qué hacer con todo esto. Y fue ahí donde me confesó que mi hermana le había dicho muchas cosas. Que yo era egoísta. Que siempre pensaba en mí. Que si ella quería una vida plena, no la iba a tener conmigo. Que estaba desperdiciando sus mejores años. Le dije que todo eso eran mentiras, manipulaciones. Y ella dijo, lo sé, ahora lo sé. Pero en su momento, no estaba tan segura. Ahí fue cuando entendí que no era solo que mi hermana quería joderme, era que, en algún nivel, logró tocar partes de inseguridad que ya estaban ahí en mi esposa, cosas que quizás yo no quise ver, o que ella no supo decir, pero estaban. Y mi hermana las usó. Le pregunté si había llegado a pensar en separarse. Me dijo que sí, que lo pensó, pero que no lo hizo porque no estaba segura de si el problema era yo, ella o todo en general. Que cuando mi hermana se fue, se sintió sola por primera vez en meses, porque se había acostumbrado a tener alguien que le diera otra perspectiva, por más enferma que fuera. Y que ahora, sin eso, no sabía qué pensar. Yo no le dije nada, solo asentí. Pasaron unas semanas, la tensión empezó a bajar un poco, no porque estuviéramos bien, sino porque ya no quedaba energía para estar mal. Era como si hubiéramos cruzado una línea donde lo único que quedaba era ver si valía la pena seguir remando o si era mejor aceptar que se hundió el bote. Una noche, se sentó al lado mío y me preguntó si alguna vez había sentido que ella me falló. Le dije que sí, pero que yo también la fallé. Que quizás fuimos dejando cosas sin hablar, y mi hermana solo empujó lo que ya estaba tambaleando. Me miró, y esa fue la primera vez en mucho tiempo que vi en sus ojos algo parecido a lo que éramos antes. No amor, no certeza, pero sí una pregunta. Como si estuviera dispuesta a ver si todavía se podía salvar algo. Después de esa noche donde nos quedamos sentados sin decir mucho, las cosas empezaron a moverse, lento, como cuando empujas un mueble pesado y al principio no se nota que se está moviendo, pero sabes que si seguís empujando, algo va a cambiar de lugar. No te sabría decir si estábamos mejorando o simplemente probando si todavía teníamos algo que valiera la pena. Lo único que sé es que por primera vez en meses, ambos estábamos mirando para el mismo lado, aunque fuera con miedo, aunque fuera con duda. Lo primero que hicimos fue dejar de fingir. Nada de todo bien cuando no lo estábamos. Si algo molestaba, se decía. Si había silencios incómodos, los dejábamos estar, sin intentar llenarlos con frases de compromiso. Me pareció un buen comienzo, aunque al principio fue raro, incómodo, pero menos hipócrita. Una tarde ella me dijo que necesitaba unos días sola. Me pidió irse un fin de semana con una amiga. Yo no pregunté mucho, solo dije que sí. Quería que pensara, que estuviera lejos de la casa, de mí, que tuviera espacio para ver si de verdad quería estar acá. Volvió 2 días después, sin decir mucho, pero con otra actitud. No volvió con promesas ni grandes palabras, solo volvió y cocinó. Una cena para todos. Se notaba que lo había hecho con ganas, no como rutina, no como obligación. Y aunque suene estúpido, eso me tocó. Porque esa cena fue la primera en mucho tiempo que no sabía a tensión. Ese fin de semana yo también hice lo mío. No fui a ningún lado, pero me puse a revisar cosas que venía evitando. Cosas mías. Me encontré con un par de cuadernos viejos donde anotaba ideas, cosas que quería hacer, proyecto, todo lleno de polvo. Me sentí un poco un extraño en mi propia vida. Como si me hubiera dejado de lado sin darme cuenta. Porque sí, es fácil culpar a otros cuando las cosas se desmoronan, pero también uno va dejando partes de sí mismo por el camino y ni se da cuenta. También escribí una carta. No se la di. No sé si algún día lo haré, pero la escribí. Le dije todo lo que no me había animado a decir en voz alta. Que me sentí solo. Que me dolió más el silencio que cualquier cosa que mi hermana haya dicho. Que todavía la quería, pero que también tenía miedo. Miedo de volver a confiar y que un día, sin aviso, me diga que no me ama. Porque eso es lo que más me costó tragar. Ese no lo sé que se convirtió en un eco dentro de mi cabeza durante semanas. Cuando ella volvió del viaje, no hablamos mucho de lo que pasó allá. Solo me dijo que necesitaba tiempo para desenredar ideas, que había estado confundida. Que cuando mi hermana se metió en la casa, en nuestra rutina, fue como una válvula de escape. Y que sí, había sido muy fácil empezar a escucharla. Porque lo que decía tenía algo de verdad. Que a veces yo era muy cerrado. Que a veces parecía más casado con mi trabajo que con ella. Que muchas veces sintió que estaba sola en decisiones importantes. Me lo dijo sin reproche, sin tono de víctima. Solo como quien enumera cosas que estaban ahí, sin dramatismo. Yo escuché. No me defendí. Solo le dije que tenía razón en algunas cosas, y que lo lamentaba. Después de eso, no pasó nada milagroso, ningún cambio mágico, pero sí pequeñas cosas. Nos miramos un poco más, nos tocamos al pasar,
Nos dimos tiempo. Empezamos a hacer cosas juntos de nuevo. No porque teníamos que, sino porque queríamos probar. Salir a caminar sin rumbo, comer en silencio en la galería, ver a los chicos jugar sin mirar el celular cada 2 minutos. Un martes a la noche, estábamos viendo algo en la tele y ella apoyó la cabeza en mi hombro. No dijo nada, solo lo hizo. Yo tampoco dije nada. Pero fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no estaba solo. Eso no borra todo lo que pasó. Todavía tengo momentos donde la imagen de mi hermana en esa casa me viene a la cabeza y me da bronca. Todavía hay noches donde me despierto pensando que todo esto se va a volver a romper. Pero también hay algo que no sentía desde hace rato, una mínima esperanza. Lo que sí hice, fue dejar de hablar con mi hermana. Cero contacto. Ni mensajes, ni llamadas, ni cumpleaños. Nada. Mis padres me escribieron un par de veces diciendo que debería dar vuelta a la página, que la familia es la familia. Yo los dejé en visto. Porque no tengo energía para convencer a nadie. No tengo ganas de explicarles lo que viví. Y no me interesa tener una relación con alguien que vino a desarmar lo poco estable que tenía. Mi esposa no me pidió que la perdonara. Pero sí me dijo, una noche, que no sabía si alguna vez iba a perdonarse ella misma por haberse dejado influenciar tan fácil. Le dije que no hacía falta hablar de perdón, que lo que necesitábamos era reconstruir. Y que eso lleva tiempo, a veces años, a veces no pasa nunca. No es que de repente todo estuviera bien. Hay gente que cree que cuando se arregla algo, es como si se volviera a empezar de cero. Pero eso no existe. Lo que se rompe no vuelve igual. Y lo que duele no desaparece porque decís que estás bien. Lo único que cambia es que elegís seguir, con las cicatrices a la vista. Yo sabía eso. Ella también. Pero había días en los que nos costaba más que otros. Una de las cosas más difíciles fue volver a confiar en lo que no se dice. Porque las palabras son fáciles. Podés decir estoy bien, te quiero, no pasa nada, sin sentirlo realmente. Lo que cuesta es creer en los gestos, en los silencios que antes eran cómodos y ahora se sienten tensos. Yo empecé a dudar incluso de los momentos buenos, como si cada risa o cada caricia viniera con una advertencia detrás. Me costaba no esperar que en cualquier momento volviera todo el quilombo, que dijera me confundí de nuevo o esto no está funcionando. No ayudaba que la gente de alrededor también opinara. Amigos, familia, conocidos. Algunos se acercaban con buena intención, otros no tanto. Un par de amigos me preguntaron por qué no me había separado ya. Me dijeron que yo era el único que estaba intentando, que ella solo seguía por costumbre. Me jodió escucharlo, pero lo pensé. Pensé si era verdad. Si estaba arrastrando algo muerto solo por no querer aceptar que se terminó. Le di vueltas a eso durante días, y no ayudaba tampoco que el tema de mi hermana siguiera ahí, flotando. No como una presencia constante, pero como un fantasma. Un día, sin querer, abrí una vieja carpeta en la computadora y me encontré con una foto de todos juntos, de antes de todo. Estábamos en la playa, ella, mi esposa, los nenes y yo. Sonreíamos, se nos veía felices. Me quedé mirando la imagen un rato largo, no por nostalgia, sino por una pregunta que no me podía sacar de la cabeza, ¿cuánto de eso era real? Yo no sé si mi hermana planeó todo, si fue consciente de cada paso, si realmente se metió para joderme o si simplemente estaba rota y se llevó todo puesto en su camino. Pero tampoco me importa, porque al final, el resultado fue el mismo. Rompió algo que no tenía por qué tocar. Entró a un lugar donde no fue invitada y desordenó todo. Y nadie me va a convencer de que eso tiene perdón solo porque es tu hermana. Una noche, mientras estábamos acostados, le dije a mi esposa que no pensaba volver a verla, que no iba a hablarle más, ni a ir a reuniones familiares donde ella esté, que ya está, que para mí se murió. Ella no dijo nada, solo me tomó la mano, y eso me alcanzó, porque era la primera vez que no intentaba suavizar lo que sentía. No me pidió que lo pensara mejor, no me defendió la idea de la familia es lo primero, solo aceptó que eso era lo que necesitaba. El tiempo siguió pasando, los chicos estaban bien, no parecía haber quedado ningún daño ahí, al menos por ahora. Y eso era mi prioridad. Que no crecieran sintiendo que su casa era un campo de mina. Intentábamos mantener todo tranquilo, estable. Hacíamos planes, paseos, pelis, juegos de mesa. Cosas simples, pero necesarias. Y en medio de eso, empezamos a hablar un poco más. No de lo que pasó, sino de lo que venía. De si queríamos seguir viviendo en esa casa. De si nos haría bien mudarnos, cambiar el entorno, resetear un poco, aunque fuera externo. No es que un lugar nuevo arregle lo interno, pero ayuda. Acordamos que sí. Que quizás un cambio de aire nos venía bien. Empezamos a buscar lugares, a ver posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, algo de ilusión volvió. Chiquita, frágil, pero real. De imaginar otra cocina, otra rutina, otra dinámica. Algo sin recuerdos pegados a cada rincón. Mientras buscábamos casas, nos encontramos con una que nos gustó. No era muy distinta, pero tenía algo. Un patio amplio, un cuarto para cada nene, una cocina luminosa. Fuimos los 4 a verla. Y los chicos corrieron por todos lados como si ya fuera suya. Nos miramos, no dijimos nada, pero sabíamos que ese lugar podía ser un nuevo comienzo. Ese mismo día, firmamos los papeles para reservarla. Esa noche, abrimos una botella de vino, y sin planearlo, terminamos hablando de todo, de lo que pasó, de mi hermana, de lo que sentimos cada uno. No fue una charla bonita, fue honesta, cruda. Nos dijimos cosas que dolieron,
pero necesarias, y cuando se hizo el silencio, no fue incómodo, fue un silencio de después, de esos que llegan cuando por fin terminas de decir lo que venías guardando. Mudarse fue más difícil de lo que imaginé. No por la logística, eso fue lo de menos. Alquilamos una camioneta, pedimos ayuda a un par de amigos, empacamos todo en cajas con etiquetas que nadie respetó después. Lo jodido fue dejar la casa atrás, caminar por esas habitaciones vacías, sabiendo todo lo que se vivió ahí, lo bueno, lo malo. Ver el cuarto donde dormimos juntos por años, el living donde los nenes aprendieron a caminar, la cocina donde alguna vez nos reímos sin pensar en nada. Y al mismo tiempo, saber que ahí también se cocinó la distancia, el desgaste, las dudas, que cada rincón tenía algo de lo que pasó cuando mi hermana vivió con nosotros. La última vez que cerré esa puerta, lo hice sin mirar atrás. No por hacerme el fuerte, simplemente no quería llevarme más imágenes de ese lugar. Ya tenía demasiadas. La casa nueva nos recibió como si no supiera quiénes éramos, sin historia, sin sospechas, sin recuerdos pegados a las paredes. Todo era nuevo, frío, al principio, pero limpio, sin olor a pasado. Los chicos estaban entusiasmados, armando sus cuartos, eligiendo dónde iban sus juguetes. Yo me concentré en armar el escritorio, en instalar internet, en poner orden. Y ella se dedicó a hacer que la casa fuera un hogar. Colgó cortinas, puso fotos, eligió dónde iba cada cosa. Yo la miraba desde lejos. No decía nada, pero ver eso me tranquilizaba. Era su forma de decir que estaba apostando también. Las primeras semanas fueron tranquilas, no perfectas. Todavía había cierta tensión, como si ambos estuviéramos midiendo cada paso, viendo si no íbamos a volver a tropezar. Pero era distinto, ya no había esa sensación de estar solos bajo el mismo techo. Volvimos a hablarnos sin miedo. Volvimos a sentarnos a comer sin que el silencio nos tragara. Los chicos lo notaron. No dijeron nada, pero lo notaron. Y eso fue lo que más me importó. Un domingo, sin que lo planeara, me puse a mirar algunas fotos viejas en el teléfono, de los últimos años. Me detuve en una en particular, nosotros dos, sonriendo en un parque, abrazados, sin tensión en la cara. La miré un rato largo, preguntándome si todavía podíamos volver a eso. No exactamente igual, pero a algo parecido. Le mostré la foto. Estaba sentada en el sofá. La miró, sonrió con algo de tristeza, y dijo, éramos nosotros, pero también podríamos volver a serlo. No supe qué contestar, pero sentí que sí, que quizás teníamos esa oportunidad. Y por primera vez no tuve miedo de pensar en el futuro. Después empezamos a ver una terapeuta de pareja. Una recomendación de alguien cercano. Nada mágico, nada de libros de autoayuda o frases prefabricadas. Solo una mina que te mira a la cara y te dice, ¿y vos por qué te callaste eso durante tanto tiempo? Y te lo dice sin suavidad. Y te obliga a mirar tus partes de mierda, no solo las del otro. Me vino bien. A los dos. Porque sí, había cosas mías que estaban mal. Que yo no quise ver, que fui dejando acumular. Como esa costumbre de pensar que si no se grita, no hay problema. O que si uno trabaja mucho, ya está haciendo su parte. Cosas que hacen daño aunque no te des cuenta. Mi esposa también se enfrentó con sus temas. Con lo fácil que le resultó dejarse influenciar. Con lo mal que manejó sus dudas. Con lo sola que se sintió y no dijo nada. Escucharla decir eso me partió un poco. No porque fuera nuevo, sino porque hasta entonces no lo había dicho con todas las letras. La terapeuta nos dijo algo que todavía me resuena: nadie se separa por una sola cosa. Se separan por todo lo que no se dijo antes de esa cosa. Y tenía razón. No sé si estamos mejor, pero estamos más claros. Ya no hay doble fondo, ya no hay conversaciones con filtros. Si algo molesta, se dice. Si algo preocupa, se habla. Si hay algo que nos jode, no se guarda para después. La otra vez me preguntaron si ya había perdonado a mi hermana. Dije que no y que no creo que lo haga. No porque quiera cargar con el odio, sino porque no siento que lo necesite. No me interesa perdonarla para estar en paz. Estoy en paz porque ella ya no está en mi vida. Y eso es suficiente. Mis viejos lo siguen trayendo de vez en cuando. Es tu hermana, ella también la pasó mal, algún día deberías hablar con ella. Yo cambio de tema. No quiero gastar energía en explicar algo que ellos no van a entender. Y si algún día tengo que decirlo claro, lo voy a decir: mi familia no se destruyó sola. Alguien vino, metió mano, y se fue como si nada. Y si no pongo un límite con eso, ¿qué me queda? Por ahora, estoy en esta etapa rara donde todo se está reacomodando. No es felicidad plena, ni reconciliación romántica. Es otra cosa. Más parecida a la verdad. Más parecida a dos personas que pasaron por algo fuerte y eligieron no romperse del todo. La última vez que hablé de mi hermana fue hace un par de semanas. Estábamos en el patio, ella y yo, tomando algo mientras los chicos jugaban. Yo había hecho unas hamburguesas. Todavía me gusta cocinar para los cuatro, aunque a veces parezcamos dos compañeros de equipo más que una pareja. La charla venía tranquila, cosas del día a día, y de golpe ella preguntó: ¿alguna vez pensaste en volver a hablar con ella? Me tomó de sorpresa. No por la pregunta, sino por el tono. No sonó como una propuesta, ni como una presión. Fue una curiosidad genuina. Me encogí de hombros y dije que no, y fue verdad. No pienso en ella. No tengo odio, ni rencor, ni ganas de venganza. Solo, nada. Es como un agujero que estuvo ahí, se tragó muchas cosas, y después se tapó con tierra. Ya no le doy vueltas, ya no me desvela. Ella asintió.
No dijo nada más. Me miró y siguió comiendo. Y eso fue todo. Esa fue la despedida final al tema. Sin drama. Sin discurso. Como tenía que ser. Estos días son diferentes. No diría mejores, no todavía, pero distintos. A veces nos miramos y todavía hay esa pausa, esa duda en los ojos. Otras veces reímos por alguna estupidez, y por unos segundos parece que todo está bien. Y en el fondo, creo que está bien no estar bien todo el tiempo. Porque lo que nos pasó fue fuerte. Nos cambió. Nos quebró por dentro, y no se puede volver a lo de antes como si nada. Pero tampoco hace falta. Lo que somos ahora tiene otra forma. Más real. Más desgastada, sí. Pero también más sincera. Los chicos están creciendo, ya preguntan más cosas, quieren saber por qué la tía ya no viene, por qué no vamos a la casa vieja, por qué papá y mamá ahora se abrazan menos, pero hablan más. Les respondemos lo justo, les damos lo que pueden manejar. No mentimos, pero tampoco les pasamos el peso de todo. Son chicos, tienen derecho a no cargar con esto. A veces, cuando estoy solo en la nueva casa, me doy cuenta de que ya no tengo esa sensación de alerta constante. Ya no camino sintiendo que todo puede desmoronarse. Eso es nuevo. Me despierto y no me duele el pecho. Me siento en el sofá y no repaso mentalmente todo lo que podría estar yendo mal. Eso no es felicidad, pero se le parece bastante. Con ella, lo que hay es otra cosa. Ya no se trata de recuperar lo que teníamos. Se trata de construir otra cosa, con lo que quedó. Y a veces, con suerte, con algo nuevo que aparece. Como el otro día, que sin decir nada, vino y me abrazó por la espalda mientras yo lavaba los platos. Se quedó ahí unos segundos. No dijo nada. Y yo tampoco. Pero entendí el gesto. Era su manera de decir sigo acá. Y eso, para mí, ya es mucho. No estamos salvados, no estamos completamente reparados, pero estamos juntos, en movimiento, en proceso. Y elegimos todos los días seguir. Si me preguntas ahora qué aprendí de todo esto, la verdad es que no tengo una respuesta cerrada. No tengo una gran lección de vida, solo sé que hay cosas que se rompen, que duelen más por quien las causa que por el daño en sí. Que a veces las personas más cercanas son las que más profundo te cortan. Y que el amor, si se sostiene, es por elección, no por inercia. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.